de investigación son herramientas o métodos que se utilizan para recopilar información, responder preguntas o resolver problemas. Sin ellas, sería difícil saber si lo que investigamos es correcto o una simple suposición. Comenzamos con la observación, que consiste en mirar cómo ocurren los fenómenos en su entorno natural sin intervenir. Por ejemplo, si queremos entender cómo interactúan los niños en un parque, podemos observar qué juegos prefieren, cómo forman equipos o cómo solucionan conflictos. Según Hernández Sampier, la observación es importante porque permite captar el comportamiento en tiempo real y registrar detalles importantes. Qué interesante, Marjorie. La observación me parece súper útil porque nos permite notar cosas que quizás las personas no podemos expresar con palabras, como por ejemplo, un niño prefiere más utilizar el tobogán porque le parece más interesante. Exacto, Mariela. Y para que esta técnica funcione bien, debemos ser sistemáticos. Para ser sistemáticos al observar podemos seguir estos pasos. 1. Definir el objetivo, saber exactamente qué queremos observar. Preparar un plan, establecer cuándo, dónde y cómo se llevará a cabo la observación. Registrar los datos, usar una libreta, tabla o formatos específicos para anotar lo que vemos. Esto evita olvidar detalles importantes. Evitar distracciones, concentrarse únicamente en el fenómeno que estamos estudiando. Analizar los resultados. Después de observar, revisar la información recopilada y buscar patrones o conclusiones. Hernández Sampieri también menciona que debemos usar herramientas como notas de campo o grabaciones, siempre con el permiso adecuado. Así podremos analizar después todo con calma. Eso me hace pensar en la entrevista, una técnica ideal para profundizar en las experiencias y pensamientos de las personas. Por ejemplo, si investigamos el impacto de las tecnologías en las aulas, podemos preguntarle a un docente cómo ha cambiado tu forma de enseñar con las herramientas de Zoom y Google Classroom. Me gusta esa idea, Mariela. Según Johnny Urbano, en el año 2014, las entrevistas son muy útiles para explorar percepciones y actitudes. Pero, ¿qué pasa si el entrevistado no responde con mucha profundidad? Muy buena pregunta, Eduardo. Ahí es donde el entrevistador debe ser hábil para guiar la conversación. Por ejemplo, algo así como: ¿recuerdas alguna clase específica donde alguna herramienta digital marcó la diferencia? Esto podría ayudarles a compartir más. Eso es cierto, pero creo que a veces queremos recopilar datos más generales y de muchas personas. ¿No sería mejor usar unas encuestas en estos casos? Exacto, Gabriel. Las encuestas son una técnica cuantitativa ideal para recopilar datos de una muestra grande. Por ejemplo, imaginen que queremos saber cuántos jóvenes usan TikTok para aprender algo nuevo. Podríamos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Usas TikTok para estudiar? ¿Sí o no? ¿Cuántas horas a la semana usas TikTok para aprender algo nuevo? ¿Menos de 1 hora, entre 1 hora y 3 horas o más de 3 horas? Buena idea, Eduardo, ya que según Bernal, estas encuestas son perfectas para poder recopilar datos masivos de manera rápida. Pero, ¿cómo se puede hacer para que estos resultados sean más confiables? Buena pregunta. Primero debemos diseñar el cuestionario con preguntas claras y directas. Y en segundo lugar debemos elegir una muestra representativa para que los resultados reflejen la realidad del grupo que queremos estudiar. Eso tiene mucho sentido, Eduardo. Pero, ¿y si queremos profundizar más en las ideas y opiniones de las personas? Para eso existen los grupos focales, que son técnicas cualitativas que reúnen a varias personas para discutir ya sea de un tema específico. Por ejemplo, si se quiere crear una campaña publicitaria para jóvenes, se podría reunir a un grupo y podemos preguntarles: ¿qué tipo de contenido les llamaría más la atención en las redes sociales? ¡Qué interesante! Según Hernández Sampieri, en el 2010, dijo que los grupos focales permiten generar ideas únicas gracias a la interacción entre los participantes. Pero el moderador debe ser clave para que todos participen y la conversación no se pueda desviar.
Eso me recuerda a otra técnica muy importante, el análisis de documentos. Aquí revisamos materiales escritos, audiovisuales o digitales para obtener más información. Por ejemplo, si investigamos sobre el cambio climático, podríamos analizar artículos científicos y hasta videos educativos. Es verdad, Marjorie. Según Juni y Urbano en el 2014, el análisis de documentos es importante porque nos ayuda a complementar datos primarios y entender el contexto histórico o social de un fenómeno, pero también es crucial para verificar la credibilidad de las fuentes para asegurar estos resultados válidos. Exacto, como vimos, cada técnica tiene su propósito y nos aporta información desde diferentes ángulos. Y no olvidemos la importancia de planificar bien. Un buen plan desde el principio hace que recolectemos los datos que realmente importan y se necesitan. Así es. Además, cada técnica nos da una pieza del rompecabezas y combinarlas puede llevarnos a conclusiones más completas. Gracias a todos por sus aportes. Estoy seguro de que con estas herramientas se pueden realizar investigaciones mucho más efectivas y significativas. Exacto, Gabriel. Nos vemos hasta la próxima sesión de aprendizaje. Hasta pronto.